Bien, fíjense, nos quedamos en la clase anterior estudiando la ecuación de Lagrange como un ejemplo de ecuación donde la derivada aparece en forma implícita, pero además es un caso particular de ecuaciones de la forma y igual a f de x, y'. Bien, la ecuación de Lagrange. Habíamos llegado a que esta ecuación que es, les digo, hoy voy a terminar todo el tema de solución de ecuaciones en forma paramétrica, que son las ecuaciones que se expresan con la derivada en forma implícita. Todas las soluciones que hemos encontrado, en todos los casos que hemos encontrado soluciones, las hemos encontrado en forma paramétrica. Entonces, este es el tema. Y hoy termino con este tema. Entonces, vimos que esta ecuación que es y más x phi en y' más psi en y' igual a 0, las funciones phi y psi pueden ser funciones arbitrarias en principios. En principio se hace el cambio y' igual a p, y vimos que con este cambio esta ecuación se reduce a una ecuación lineal de primer orden de esta forma: p más phi en p por x más psi' en p sobre p más phi en p igual 0. Y por lo tanto se puede expresar x como una función phi de p, porque aquí p actúa como variable independiente, x es la que se está suponiendo que depende de p, y entonces la solución de una ecuación lineal de primer orden de este tipo con coeficientes variables, porque los coeficientes son estas funciones que multiplican a x y el término independiente, se expresa como una función de p y de un cierto parámetro que denotamos c. Bien, que denotamos de esa forma. Y esto va a ser cuando, o sea, este tipo de soluciones expresados en forma paramétrica, es decir, doy x como función del parámetro p lo considero ahora como un parámetro, mediante una relación de este tipo. No voy a escribir de nuevo la relación es la expresión de la solución x en función de los coeficientes este y este, ¿está claro? En función de esos coeficientes, y la y en p tiene también una expresión paramétrica que se deduce de esta expresión de aquí arriba y del hecho de que hemos puesto y' igual a p. Si y' igual a p, sustituyo aquí por p, y en lugar de x pongo la expresión paramétrica de x. Fíjense, la y sería menos x phi en y' menos psi en y'. Pero como y' es igual a p, sustituyo y' por p, y donde está x pongo la expresión paramétrica de x, y entonces me va a quedar menos phi en pc multiplicado por phi en y', que es p, menos psi en p. Y entonces tengo una expresión paramétrica para la solución, para x en función de p y y en función de p, pero esto es cuando esta expresión paramétrica se tiene cuando no existe, esto es cuando phi en p más p no es la función idénticamente nula. ¿Está claro? O sea, estoy suponiendo que aquí phi en p más p no es idénticamente nulo. O es distinto de cero, más bien. O sea, que esto es distinto de cero. Sí, no es la función idénticamente nula, exactamente. Porque si fuera la función idénticamente nula,
no podría dividir aquí por phi en p más p. Ya les dije, puede ser que para algún valor del parámetro sea, ¿cómo se llama? Sea phi en p más p igual a 0, pero lo que no puede ser es idénticamente nulo, porque entonces no tiene sentido esos coeficientes para ningún valor de p. ¿Está bien? Pero ahora consideramos esta función, phi en lambda más lambda, vamos a considerar esa función y vamos a considerar la ecuación phi en lambda más lambda igual a 0. Bien. Si suponemos que esta ecuación tiene alguna solución lambda 0, o sea, no es idénticamente nula, o sea, no se anula para todo valor de lambda, pero hay algún valor lambda 0 tal que phi en lambda 0 más lambda 0 es igual a 0. Bien. Eso quiere decir que si P es igual a lambda 0, entonces no tiene sentido esta expresión y por lo tanto voy a considerar el caso aparte en que como Y' es igual a P, voy a considerar el caso en que Y' sea igual a lambda 0, en cuyo caso Y tendría la ecuación de una, sería la ecuación de una recta. ¿Está claro? Si Y' es lambda 0 es porque Y sería de la forma lambda 0x, o sea, Y en x sería igual de la forma lambda 0x más una constante b. ¿Bien? Entonces lo que vamos a ver es que si para el valor lambda 0 se cumple esto, entonces la función y tal que y' en x es igual a lambda 0. Hay una solución de esta forma, hay una función de esta forma, o sea que tiene derivada igual a lambda 0 y que es solución de la ecuación. ¿Está bien? Y que es solución de la ecuación. ¿Quién sería esa y en x? ¿Quién sería esa y en x? Pues bien, esa y en x, fíjense cómo se obtiene. Esa y en x, ¿cómo se obtendría? Esa y en x se obtendría, esa función y se obtendría precisamente de la relación esta que tenemos aquí. ¿Está bien? Porque y en x sería igual a menos x phi en y' más psi en y', menos psi en y', eso sale de la ecuación, es despejando y en la ecuación. Y de aquí, si y' fuera constante igual a lambda 0, esto quedaría en la forma menos x phi en lambda 0, y ahora phi evaluado en una constante, menos psi en lambda 0. Pero además, como phi en lambda 0 más lambda 0 es 0, entonces phi en lambda 0 sería igual a menos lambda 0. Sustituyo acá phi en lambda 0 por menos lambda 0 y me quedaría que y en x sería igual a lambda 0x, o sea, phi en lambda 0 es menos lambda 0, con este menos da más, lambda 0x menos psi en lambda 0. Y esto es precisamente una función que depende linealmente de x y que por lo tanto define la gráfica de una recta. Bien, una recta dependiente lambda 0 y que intercepta al eje de las y en el punto menos phi en lambda 0. ¿Está bien? O sea, para x igual a 0, el valor que toma la función es menos psi en lambda 0. Entonces, lo que vamos a ver es que todas las rectas de esta forma, o sea, todas las rectas de la forma y en x igual a lambda 0 por x menos psi en lambda 0, todas esas rectas son con lambda 0 tal que
phi en lambda 0 más lambda 0 sea 0, o sea, para todos los lambda 0 que son raíces de la ecuación phi en lambda más lambda igual a 0, son soluciones de la ecuación de Lagrange. Todas ellas son soluciones de la ecuación de Lagrange. ¿Está bien? ¿Por qué son soluciones de la ecuación de Lagrange? Vamos a sustituir esta expresión, en la ecuación de Lagrange. Si sustituimos en la ecuación de Lagrange, voy a llamarle este asterisco y a este 2 asteriscos. En efecto, sustituyendo 2 asteriscos en asterisco, o sea, la expresión de esta función en la ecuación de Lagrange, vamos a ver que es solución. Si la sustituyo, y es lambda 0x menos psi en lambda 0 más x por phi en y'. Pero la derivada de esta función es lambda 0 precisamente. ¿Está bien? Entonces aquí me quedaría más x por phi en lambda 0. ¿Está claro? De aquí sale. Y sustituí por esa expresión. Después x por phi en y', pero y' es lambda 0. Más psi en lambda 0, que es y' también. ¿Y eso es igual a quién? Esto es lambda 0x menos psi en lambda 0. Fíjense, menos psi en lambda 0 más psi en lambda 0 se cancelan. Ya lo voy a cancelar. O sea, queda esto. ¿Claro? Aquí está, este se canceló con este. Y aquí me queda más x por phi en lambda 0. Pero es que phi en lambda 0 es menos lambda 0. Phi en lambda 0 es menos lambda 0. Estoy suponiendo que lambda 0 es una raíz de esta ecuación. Entonces, phi en lambda 0 es igual a menos lambda 0. Y entonces, si es igual a menos lambda 0, aquí me queda lambda 0x menos lambda 0x igual 0. O sea, esa función satisface la ecuación de Lagrange. Y hay que ver que esto se puede demostrar recíprocamente, es muy sencillo. Recíprocamente, cualquier solución, cualquier función de la forma y en x igual a lambda x menos phi en lambda, que estas son rectas, para cada valor fijo de lambda fijo, todo esto es una familia de rectas. Entonces, cualquier función de la forma y en x igual a lambda es solución de la ecuación de Lagrange si y solo si y solo si phi en lambda más lambda es igual a 0. O sea, todas las funciones de esta forma que sean soluciones de la ecuación de Lagrange lo son para los lambda tal que phi en lambda más lambda es igual a 0. O sea, para todos los lambda que son raíces de esa ecuación. ¿Está claro? Que son raíces. Y eso se puede ver sustituyendo también en la ecuación. O sea, supongamos, tomemos una función de este tipo y sustituyamos en la ecuación y vamos a exigir que sea solución de la ecuación. Si es solución de la ecuación es porque al sustituir por la y, aquí me tiene que dar 0. ¿Está bien? Entonces sustituyo por la y tiene esta expresión y me queda lambda x menos phi en lambda más x por phi en lambda, ¿está claro? Porque y' es lambda, la derivada de esta función con respecto a x es lambda, más psi en lambda. Si esto es 0, ¿qué tiene que ocurrir? Primero, el phi en lambda se cancela con el phi en lambda. Y aquí puedo extraer factor común lambda más phi en lambda
por X tendría que ser igual a 0 para todo X, si es solución de la ecuación. Pero para que esto sea 0 para todo X, tiene que ser 0 esto. Y si es 0 eso es porque lambda es raíz. ¿Está claro? Lambda es raíz de phi en lambda más lambda. ¿Qué es lo que queremos probar? O sea, la conclusión es, todas las rectas de la forma y en x igual a lambda x menos psi en lambda son soluciones de la ecuación de Lagrange si y solo si lambda es raíz de la función phi en lambda más lambda. ¿Está bien? Bien. Estas soluciones, todas estas curvas, solución, o sea, las soluciones de la ecuación de Lagrange de la forma y en x igual a lambda x menos psi en lambda con lambda tal que phi en lambda más lambda sea igual a 0, se llaman soluciones singulares de la ecuación de Lagrange. O sea, las soluciones singulares son rectas. ¿Está bien? Son una familia de rectas. Es un tipo de solución de la ecuación de Lagrange. Todas las demás soluciones se escriben en forma paramétrica de esta forma. ¿Está bien? Y todavía pueden haber otras más. Fíjense, dicho sea de paso, puede haber un caso particular en que esta solución en forma paramétrica sea una recta, pero no va a ser una recta de la forma y en x igual a lambda x menos psi en lambda. Va a ser otra diferente. Las que son de la forma y en x igual a lambda x menos psi en lambda son soluciones singulares, son soluciones que se llaman soluciones singulares, si y solo si phi en lambda más lambda es 0. O sea, si el lambda es tal que phi en lambda más lambda es 0. Pueden haber soluciones en forma paramétrica, otras que sean otras rectas. ¿Está bien? Con una pendiente tal, con una pendiente determinada y con un b, o sea, que sean de la forma esta forma. Pero el b no va a ser menos phi en lambda 0. Va a ser menos psi en lambda 0 solamente cuando el lambda 0 sea raíz de esta ecuación. ¿Y puede darse un caso que las paramétricas sean curvas envolventes de la ecuación de Lagrange? No. Estas soluciones expresadas en forma paramétrica tienen curvas envolventes. Ellas tienen curvas envolventes que son rectas de este tipo. Y a su vez, toda esa familia de rectas tiene curvas envolventes también que pueden no ser de esta forma y que también son soluciones de la ecuación de Lagrange. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a ver en un momentito. Lo que quiero mostrarles es la variedad de soluciones que pueden haber, que no es solo, o sea, si yo veo un libro a veces como algunos de los libros que les puse ahí, que son libros de los que se usan clásicamente en escuelas de ingeniería, el Spiegel, el SIL y todo eso, no hacen nunca un análisis de ese tipo. Lo que hacen es que dividen, ya llegan a aquella expresión y ahí murió. Y entonces hay que ver que existen todas estas soluciones que también tienen un significado desde el punto de vista práctico importante cuando la ecuación modela algún fenómeno práctico. Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar de este lado. Voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar esto, verdad? Bien.
Fíjense lo que les voy a mostrar en este ejemplo. Voy a considerar esta ecuación. Y más x, y prima, menos 3y prima al cuadrado. ¿Bien? A ver, igual a 0, claro. A ver, eso es una ecuación... no, a ver, no. Y igual. X más y prima menos 3y prima al cuadrado. Bien. Les pregunto, ¿eso es una ecuación de tipo Lagrange? Bueno, sí es una ecuación de tipo Lagrange. Pero recuerden que las ecuaciones de tipo Lagrange son de esta forma. Y igual a, las habíamos puesto de qué forma, ¿cómo las había escrito? Y más X phi en Y prima más psi en Y prima igual a 0. ¿Por qué esta ecuación es una ecuación de tipo Lagrange? La primera cosa. O sea, quiere decir, ¿cómo puedo escribir esta ecuación? De esta forma para una cierta función phi y otra psi. ¿Quiénes serían phi y psi? Que permiten escribir la ecuación de arriba en forma de Lagrange. Phi puede ser la función constante 1 y psi. Ajá. La función constante 1 y psi, ¿cuál? Sería, bueno, x menos 3x al cubo. No, esto no tiene x ninguno. Bueno, o sea, lo evaluamos en y' y sale y' menos 3y al cuadrado. Ajá. Está casi todo bien excepto un signo. Dijiste la phi es 1 y la psi es y' menos 3y' al cuadrado. Es exactamente eso, pero cada uno multiplicado por menos 1, porque tendrías que pasar todo esto para el otro lado, te quedaría y menos x menos y' más 3y' al cuadrado igual a 0. Entonces, todo esto, que es lo que tú dijiste multiplicado por menos 1, sería el psi en y'. Y esto es, aquí está x por phi en y, quiere decir que menos 1 tiene que ser el phi en y'. O sea que la phi en y' es menos 1. O sea, lo que dijo está correcto, lo único que como estaba pasado todo el término a la derecha, pero está bien, eso, si lo estuviera haciendo en la libreta se daba cuenta rápido. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, es una ecuación de tipo Lagrange. Lo que quiero mostrarle con esto es que no siempre lo mismo que hicimos con los métodos clásicos, esto de separación de variables y tal y más cual, que uno no tiene que pensar cuando va a resolver algo, en que, a ver, es de Lagrange, entonces voy a utilizar el método para resolver las ecuaciones de Lagrange. Porque muchas de las ecuaciones, cuando les hice el listado de ejercicios, vimos que hay ecuaciones que parece que son de un tipo y se resuelven por otro método. O ecuaciones que no se ve por ningún lado cómo se les asocia a un tipo determinado y que haciendo un cambio de variable se reduce en un tipo muy sencillo. ¿Está claro? Entonces, ese tipo de cosas, y eso pasa con estas también. Por ejemplo, fíjense, si aquí ustedes hacen el cambio de variable, voy a hacer el siguiente cambio de variable, voy a hacer y menos x, o sea, quiere decir y en x menos x, o sea, hago el cambio, y en x menos x igual a u de x. ¿Bien? Y si hago ese cambio, entonces voy a considerar la ecuación, igual a 0 no, puse y igual, perdón, no es igual a 0, sino y igual a todo eso. Voy a considerar la ecuación, paso x restando, y entonces y menos x sería u en x, ¿está claro? Entonces me quedaría, de la ecuación me quedaría y menos x igual a u en x. Y del otro lado me quedaría y' menos 3y' al cuadrado. Pero si y menos x es u, es porque y es u más x. ¿Está claro? Por lo tanto, aquí me va a quedar, en lugar de y, me va a quedar
u en x más x prima menos 3 u en x más x prima al cuadrado. ¿Está claro? ¿Entiendes eso? ¿Seguro? Más o menos. ¿Te acuerdas del primer día de clase lo que dije del más o menos? ¿Eh? ¿No te acuerdas? ¿Eh? Bien, ni de eso se acuerda. El más o menos quiere decir que no entiendo. Es una manera de decir no entiendo. Mira, si yo doy el cambio y en x menos x igual a u en x, lo único que puedo hacer es repetírtelo con una frecuencia de voz más lenta, nada más porque lo que dije es lo que tengo que decir. Entonces, eso quiere decir que y en x es igual a u en x más x. ¿Eso lo entiendes? Entonces, en esta ecuación pasó x restando a la izquierda y en x menos x es u, porque así lo puse. ¿Venlo aquí? Y del otro lado me va a quedar y' menos 3y' al cuadrado, pero y es u en x más x. Entonces, de donde está y', pongo u en x más x'. Donde está 3y' al cuadrado, pongo u en x más x' al cuadrado. ¿Está bien? Ahora sí lo entendiste. Se nota en la cara enseguida. ¿Bien? Entonces, esto es, fíjense, u' en x más 1, porque la derivada de x es 1, menos 3 por u' en x más 1 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien, no? Vamos a desarrollar esto. Esto es u' en x más 1 menos 3 cuadrado del primero, u' en x al cuadrado, ¿no? Más doble producto del primero por el segundo sería 2u' en x por menos 3 menos 6u' en x. ¿Entienden eso que dice ahora? Cuadrado del primero por menos 3. Doble producto del primero por el segundo es 2u' en x por menos 3 menos 6u' en x. Más cuadrado del segundo, 1 por menos 3, menos 3. ¿Bien? Esa es la ecuación. La ecuación es u en x igual a esto. O sea, se reduce eso. Pero fíjense, aquí ustedes pueden poner esto como ¿quién? Aquí está menos 6u' en x. Y aquí está u' en x y da menos 5u' en x. Entonces, al final llego a qué? Perdón, vamos a ponerlo aquí arriba. A que u en x es igual a menos 5u' en x menos 3u' en x al cuadrado más 1 menos 3 menos 2. Y toda esta parte derecha es una función que depende nada más que de u'. Es un polinomio cuadrático en u'. Entonces la ecuación se redujo a algo de la forma u en x igual a f en u', que es una expresión más simple que la expresión de una ecuación de tipo Lagrange. Porque las ecuaciones de tipo Lagrange son ecuaciones en que la función incógnita se expresa como una función de x y u'. Las de Lagrange son de este tipo. Esto es más simple. Y esta es una de Lagrange que se pudo reducir mediante un cambio de variables a una expresión más simple. Y así tienen que ver todo. Yo estoy explicando la teoría. Cuando explico la teoría está claro que tengo que explicar cada caso. Pero no quiere decir que ustedes en su cabecita tienen que buscar un cajoncito para meter las de Lagrange, otro cajoncito para meter las de tal, otro para las de variables separables, y entonces buscar en cada cajón cada vez que... Así no se piensa, en nada, pero en matemática menos. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles
con ese ejemplo. Vamos a ver entonces ahora un caso particular muy importante de ecuaciones de tipo Lagrange. Un caso importante de ecuaciones de tipo Lagrange que son las que se llaman ecuaciones de Clairaut. Que son ecuaciones de la forma y menos x y' más psi en y' igual a 0. Bien, una ecuación de ese tipo es un caso particular de ecuación de tipo Lagrange. ¿Para qué phi? ¿Para qué función phi? De nuevo te equivocaste en el signo. Menos la identidad. ¿Está bien? Esto es una ecuación de tipo Lagrange cuando la función phi, recuerden que allí en la expresión de Lagrange aparece x por phi en y'. Y aquí lo que aparece es x por menos y'. Entonces quiere decir que phi en y' es igual a menos y'. Y por lo tanto phi en lambda es igual a ¿quién? Es menos lambda. Pero si phi en lambda es igual a menos lambda, para todo lambda, eso quiere decir que phi en lambda más lambda es idénticamente nulo para todo lambda. Por lo tanto, este es un caso donde la ecuación de Lagrange no tiene soluciones en forma paramétrica de las que le puse ahí. Todas sus soluciones son rectas. O sea, sus soluciones son todas las rectas de la forma y en x igual a lambda x menos psi en lambda, porque estas son soluciones para todos los lambda tales que phi en lambda más lambda es 0, pero es que en este caso phi en lambda más lambda es 0 para todo lambda. Entonces, como phi en lambda más lambda es 0 para todo lambda, quiere decir que esa función es idénticamente nula y por lo tanto no tienen sentido las expresiones paramétricas, porque las expresiones paramétricas dependían de que phi en lambda más lambda no fuera idénticamente nulo. Y este es precisamente el caso en que phi en lambda más lambda es idénticamente nulo. Es el único caso. Y en ese caso, las únicas soluciones son estas rectas. Pero no son solo las únicas, porque esa familia de rectas tiene una curva envolvente. Y vamos a ver quién es. Recuerden que si la familia de soluciones de una ecuación diferencial se expresa en términos de una relación funcional phi en x, y, c igual a 0, entonces la familia de curvas envolventes satisface este sistema f en x, y igual a 0. Y f sub c, que significa derivada parcial de f con respecto a c en x, y, c igual a 0. En este sistema se elimina la c y al eliminar la c va a quedar solamente una relación entre x y esa relación entre x y y es la ecuación de la curva que es envolvente a toda la familia de curvas que vienen dado por la relación f en x, y, c igual a 0. Ese es uno de los ejercicios que tiene alguno de ustedes en la tarea, demostrar eso. ¿Hay alguno que le tocó el ejercicio ese? ¿A ti? No, qué bueno. Bien, ese es uno de los ejercicios. Demostrar que precisamente esto da la ecuación de la curva envolvente a la familia de soluciones de una ecuación diferencial que viene representada de esta forma. Bien, entonces vamos a aplicar eso a este caso. En este caso, ¿quién es C? El parámetro C es el lambda. En nuestro caso, C es lambda.
Y la ecuación que tengo es y igual a lambda x menos phi en lambda. O sea que si la queremos expresar de esta forma es como si expresáramos f en xy lambda igual a y menos lambda x más phi en lambda, o sea, lo paso todo a la izquierda, igual a 0. ¿Está claro? Entonces, es como si esto fuera la primera ecuación de aquí. Y la segunda se obtiene derivando con respecto a c, o sea, derivando esta expresión con respecto a lambda. Si derivo esta expresión con respecto a lambda, la derivada de y con respecto a lambda es 0, porque y no depende de lambda. La derivada de este término con respecto a lambda es, ¿cuánto? Menos x. Bien, y la derivada de este término con respecto a lambda es phi' en lambda, igual a 0. Entonces, este sistemita de ecuaciones es el sistema de ecuaciones que da la solución de la curva, o sea, los y para cada lambda fijo, el conjunto de los x, y que satisfagan este par de ecuaciones son las curvas que, ¿cómo se llama? Las curvas envolventes de la familia de rectas, esta que está aquí. ¿Está bien? ¿Quiénes son? Fíjense, esto se puede expresar de forma paramétrica, porque de aquí que sale, se puede expresar x y y en forma paramétrica con respecto al parámetro lambda. Porque atención, esto no es la ecuación de una recta. Fíjense, de aquí sale que x es igual a phi' en lambda. Esa es la primera ecuación paramétrica para x. Y para y, la ecuación paramétrica es, paso todo esto para el otro término con signo negativo, entonces me queda y es igual a lambda x menos psi en lambda, ¿no? Pero como x tiene esta expresión, entonces y es igual a lambda phi' en lambda más phi en lambda. Y está expresado x en función de lambda y y en función de lambda. Entonces esto es la expresión paramétrica de la curva envolvente de toda esa familia de rectas. ¿Está claro? O sea, cuando ustedes tienen una familia de rectas, ahora olvídense de la ecuación al resultado llegamos por la teoría de las soluciones de la ecuación de Lagrange-Clairaut. Pero ahora imagínense que ustedes tienen una familia de rectas de este tipo. Y ustedes dicen, ¿quién es la curva envolvente de toda esa familia de rectas? Dice, la curva envolvente de toda esta familia de rectas, cuando aquí hay una función f en lambda cualquiera, viene dado por esta ecuación, por este sistema, en forma paramétrica. ¿Cómo? Ah, menos. No, sí, es menos, pero al pasar acá... Ah, sí, tienes razón, menos phi en lambda. Así, lambda phi' menos phi en lambda. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos hacer numéricamente construir una familia de rectas para una función f determinada. Si alguno de ustedes ya programa algo, pues agarren, por ejemplo, en lugar de phi en lambda, lambda al cuadrado. Bueno, lambda al cuadrado no está muy bueno porque... potencias de lambda no van a ser muy buenas porque phi' en lambda va a bajar una potencia y aquí le va a quedar... Bueno, podría ser. Este es un caso muy sencillo. O sea, si phi en lambda, por ejemplo, es lambda al cuadrado, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Me va a quedar x igual a 2 lambda y y igual a lambda por phi' en lambda, pero phi' en lambda es 2 lambda. Va a quedar aquí 2 lambda al cuadrado menos lambda al cuadrado, que es lambda al cuadrado. Entonces la familia de la curva
¿cómo se llama? Envolvente, en este caso sería yx igual a 2 lambda y y igual a lambda al cuadrado. ¿Está bien? Que como ustedes pueden ver, esto, ¿qué significa? Que lambda es x sobre 2 y por lo tanto si lambda es x sobre 2, eso quiere decir que y es x sobre 2 al cuadrado. O sea, y es igual a 1/4 de x al cuadrado. Eso es una parábola. O sea, en ese caso, esa parábola es la curva envolvente de toda esa familia de rectas. Que lo que va a significar es algo de este tipo, de que tengo, esta sería la parábola, una parábola que pasa por el origen, ¿bien? Y que todas las rectas de esta forma son rectas tangentes a la curva en ese punto, en algún punto de aquí de la parábola. Bueno, y por aquí también. Está mal dibujado, pero esa es la idea. Son todas esas rectas tangentes, que se van a intersectar siempre en un mismo punto del eje de las y, negativo. Y si recuerdan, este es el caso que vimos en un ejemplo que desarrollamos en clase cuando empezamos a estudiar el problema de la no unicidad. ¿Recuerdan? Estudiamos precisamente ese caso. Revísenlo para que vean. Cuando estudiamos que la condición de que si tengo una ecuación de la forma f de x, y igual a 0 y doy un x0, y0', para que haya solución única tiene que cumplirse que la derivada parcial de f con respecto a y' en ese punto tiene que ser distinto de 0. Este es un caso donde la derivada parcial de f con respecto al y' en los puntos que están sobre la parábola es siempre 0 y por eso por esos puntos pasan dos soluciones. Una es la propia parábola, que es solución, y la otra es la recta que es tangente. Por ser tangente pasan por el mismo punto y por ser tangente tienen la misma pendiente, el mismo y0'. ¿Está claro? Bien. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver finalmente entonces dos casos que son muy simples ya para terminar, para que tengan una visión completa de todo lo que hay. Y son el caso de ecuaciones de la forma x igual a f en y y y'. ¿Está bien? O sea, fíjense que hasta ahora vimos el caso y igual a f en x, y'. Entonces, x igual a f en y, y', y algunos de ustedes van a hacer ejercicios relacionados con esto, van a ver el equivalente a Lagrange con este tipo de ecuaciones, el equivalente Clairaut, las ecuaciones de la forma f en y, y' igual a 0. Bueno, ya vimos las f en x, y' igual a 0. Pero van a ver todos esos equivalentes y yo puse una notita que no sé si se la pusieron los profes en la práctica cuando les di el listado. Les puse, si usted es tan ingenuo que cree que las soluciones de esta ecuación se escriben cambiando x por y, está perdido. Entonces, no es eso. Sí, porque recuerden que cuando pongo y igual a f en x, y, y' es la derivada de y con respecto a lo que está independiente. Pero aquí y' no es la derivada de lo que está independiente. Es la derivada de lo que está dentro. ¿Está claro? Y eso es una diferencia sustancial. Bien, entonces, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones en general? Para que tengan la idea, pues igual se hace y' igual a p, y entonces queda que x es igual a f en y, p. Eso es lo que tenemos. Bien. Y entonces, aquí lo que tiene sentido, en lugar de derivar y con respecto a x,
lo que se hace es que se deriva x con respecto a y. Y entonces me queda de x de y sería igual, en primer lugar, esta ecuación es lo mismo que 1 por el teorema de la función de la derivada de la inversa que de y de x, pero de y de x es p, o sea, esto es 1 sobre p. ¿Está claro? Y por otro lado, puedo derivar con respecto a x esta expresión. Si derivo con respecto a x, a y, perdón, la expresión de arriba me queda derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a y, que es 1, estoy derivando con respecto a y. Entonces, derivada parcial de f con respecto a y, en y, p, por la derivada de y con respecto a y, eso es 1, más derivada parcial de f con respecto a p, por la derivada de p con respecto a y. ¿Está bien? Y entonces me queda aquí, como p nada más que depende, se supone que depende solo de y, entonces aquí esto es derivada ordinaria de p de y. Entonces vamos a escribirlo completamente. Aquí quedaría esto evaluado en y, p por dp de y. ¿Bien? ¿Está claro? Bien, pero de x de y es 1 sobre p. Entonces esto es 1 sobre p. Y por lo tanto, si paso este término que no está multiplicando la derivada de p, lo paso a la izquierda, me queda que 1 sobre p menos df de y en yp es igual a df de p en y, p por dp de y. Y si quiero puedo expresar esta relación, o sea, podría expresarlo como en forma ordinaria, que sería dp de y igual a una función de y de p, dividiendo por este término. Y entonces eso tendría sentido para todos los valores de y de p, tales que esta derivada parcial no se anulara. Pero en general, sin necesidad de hacer eso, multiplico por dy a ambos lados y esta ecuación me queda 1 sobre p menos df de y en y, p por dy, o sea, pasé el dy multiplicando para acá, ahora me quedó esto por dp nada más, lo paso restando hacia la izquierda y me queda menos df de p en y, p de p igual a 0, y esto es una ecuación de la forma, una función que depende de y de p por dy, más otra función que depende de y de p por dp igual a 0, que es la forma general que hemos estado estudiando desde el principio del curso, y por lo tanto, obviamente, la solución de esta ecuación se expresa de la forma P, una cierta relación, vamos a llamarle F, entre P, primero Y, P y una constante C igual a 0. Esa ecuación se tiene que resolver por algún método, variables separables, reducción a variables separables, exacta, reducción exacta, lineal de primer orden, lo que sea. Y cuando la reduce va a obtener la solución de esta forma. Y después, tiene la solución por un lado, tiene la solución de esa forma, y por el otro lado tiene entonces que X por otro lado tiene que X es igual, miren ahí arriba, a F en Y y en P. Entonces, este par de ecuaciones es la expresión paramétrica de la solución de esa ecuación en Y como función de P. ¿Está claro? P como función de Y. Entonces, esto se puede interpretar, fíjense, como que estoy dando X y Y
como funciones del parámetro P. Y por eso decimos que esta es la expresión paramétrica de la solución de la ecuación original. La ecuación original era en X y en Y. Entonces, aquí tengo X como función de Y y del parámetro P. Bien. Lo que pasa es que tendría que expresar X solamente como función del parámetro P y de la constante. Lo que pasa es que supuestamente de esta expresión yo tengo que poder despejar Y como función de P y de la constante. Y esa sería la expresión paramétrica de la componente Y. Y después eso lo sustituyo aquí y me quedaría X como función de Y, pero ahora Y expresada en función de P y de C y de P. O sea que todo esto es una expresión en términos de P, del parámetro P y de la constante. Y esa sería la expresión paramétrica de la solución. En general puede ser complicado, porque puede ser complicado despejar esto. Entonces generalmente esto lo que se hace es que se busca numéricamente la solución. Se va fijando el valor del parámetro P, se toma un intervalo, se divide el intervalo en una serie, se toma una serie de puntos pegaditos, uno al lado del otro. Para cada valor P de eso se fija la constante C, que la constante C depende de las condiciones iniciales, y entonces se resuelve, ya una vez que está fijado el valor de parámetro, fijada la constante, esto es una ecuación f en y igual a 0, y aquí igual, y entonces encuentro y de aquella ecuación, la encuentro, y después sustituyo aquí y tengo la x. Y así voy obteniendo para cada valor del parámetro P el valor de X y de Y. Voy recorriendo el parámetro P en todo un intervalo, o sea, en puntitos así juntitos de todo un intervalo, y me va dando valores de X y de Y, de X y de Y, de X y de Y numéricamente que me dibujan la gráfica de una curva, y esa es la curva solución. Bien. Bueno, entonces ya quedaría por ver nada más, les voy a anunciar, y lo veo al inicio de la siguiente clase muy rápidamente, muy rápidamente. Les pongo como ejercicio de este tipo de ecuaciones la ecuación x igual a y' al cubo más y'. Hagan esa ecuación. Bien. Y los que nos queda por ver, que los veré muy rápidamente, pero ya la próxima clase la voy a dedicar a otro tema, esto sería residual, digamos, para la clase siguiente, son cómo se resuelven las ecuaciones de la forma f en y' igual a 0, que es más complicado que cómo se resuelven las de la forma f en x y' igual a 0. ¿Está bien? Que esa sí la vimos ya. Vamos a ver esto. Y por otro lado, ecuaciones que se resuelven por reducción de orden. Y esto es muy simple, la idea es muy simple. O sea, cuando se tiene una relación entre x, la derivada de orden k, o sea, no empieza en y, sino empieza en un cierto orden de la derivada, hasta la derivada de orden n en x, igual a 0. Y entonces estas ecuaciones son muy sencillitas, de hecho no las voy ni ver, porque aquí lo que uno hace es el cambio y en k en x igual a z en x. Y si uno hace ese cambio, la ecuación se reduce a una ecuación muy simple que es f en x, z en x, z' en x, hasta la derivada ahora de orden n menos k en x igual a 0. O sea, se reduce el orden. Claro que como nosotros estamos estudiando nada más que ecuaciones de primer orden, nosotros tenemos que tener casos de este tipo, donde al hacer la reducción, n menos k, que es el orden mayor de la derivada, me quede 1. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, va a quedar n menos k igual a 1 cuando en la ecuación aparezcan las derivadas de orden k y las derivadas de orden k más 1. O sea, cuando el n sea k más 1, porque entonces
N menos K va a ser 1 y lo voy a reducir a una ecuación de orden 1 que se resuelve por todos los métodos. Pero esto es un método general para ecuaciones de orden cualquiera. ¿Está claro? Entonces, lo que voy a explicar en la próxima clase nada más es esto, ese método. Y con eso terminamos todos los métodos clásicos y básicos y analíticos de solución. Y vamos a empezar con otros temas de la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias, sobre todo el tema de estabilidad y espacio de fase, que son muy importantes para la física y para todo. Y vamos a empezar a ver entonces ejemplos prácticos de modelos que aparecen en la física, en la economía, en finanzas, en química, en donde sea. ¿Sale? En biología. Bien, entonces ahí lo dejamos. Gracias.